que ahora les voy a presentar a todos ustedes una denuncia mucho más cruel. Usted que está en las calles ahora mismo usted no tiene corriente, no tiene comida, no tiene casa, no tiene transporte y además de todo eso está endeudado por culpa de Fidel Castro Ruz. Mucho más dura de la dictadura de los Castro. Una denuncia que ocurrió cuando estaba Fidel Castro en el poder. La dictadura de los Castro pide dinero en nombre del pueblo de Cuba. Escuchen esto, pueblo cubano que me ve, que está en las calles y que quiere salir a las calles. Y después que piden el dinero a crédito, no lo pagan. Los intereses de ese crédito aumentan. Y cuando aumentan esos intereses, endeudan, fíjense ustedes la cadena que le estoy diciendo, a generaciones de cubanos enteras. Ese descaro lo empezó Fidel Castro y quizás ustedes se acuerdan de la famosa frase de Fidel Castro donde dijo páguese la deuda con la humanidad y no la deuda eterna, incitando a todos los pueblos de la izquierda internacional de que no le pagaran el dinero que ya habían consumido y él montarse arriba de eso. Entonces lo que están haciendo es endeudando nuestras generaciones, porque una vez que caiga la dictadura de los Castro, adivinen ustedes. ¿Quiénes son los que van a pagar ese dinero? Los Castro que están fuera del poder. Nosotros vamos a tener que pagar ese dinero. Miren las termoeléctricas, miren las comidas, ¿dónde están todas las infraestructuras que se le ha ido pidiendo dinero al mundo entero para lograr esto? Y no han hecho nada. Entonces, ante decir eso, que con responsabilidad lo digo, no le presten un peso a la dictadura de los Castro para nada. Porque al final lo vamos a tener que pagar nosotros, no ellos. Ellos van a coger, se van a ir y nosotros nos vamos a quedar con todo eso. Y tenemos pruebas. Para eso nos vamos a montar para 1980. Escuchen esto, 1980. Fidel Castro en el poder, recibiendo cuanta dávida podía de la URSS. De hecho, Cuba se mantenía por la URSS. Cuba recibía todo de la URSS, no tenía que pedirle dinero a nadie. La URSS se lo daba todo a cambio de azúcar y de una posición geopolítica, el cual le convenía a la URSS estar a 90 millas de los Estados Unidos. Como mismo Estados Unidos estaba cerca de la URSS en plena Guerra Fría. Unos 6 o 7 años antes que se cayera el muro de Berlín y se cayera todo el campo socialista. Estos documentos que ustedes van a ver aquí, que fue hace 2 años, se le hizo un reclamo a la dictadura de los Castro. Un reclamo de no pago, ¿verdad? Aquí lo vemos. Febrero del 2020. Es decir, el reclamante se llama CRF Limits. Y se encuentra, bueno, ahí lo pueden ver, en las Islas Caimanes, porque estas personas usan paraísos fiscales. Entonces, la compañía SRF Limits hace un reclamo en las cortes, ahí lo están viendo, esto es una corte oficial, no sé qué más, de justicia de Inglaterra. Y adivinen ustedes a quién le hacen el reclamo. Ay, mira qué lindo, chico, míralo. Número 1, el reclamo se lo hacen al Banco Nacional de Cuba, en la Embajada de Cuba de United Kingdom. Y el reclamo se lo hacen también a la República de Cuba. Atención, pueblo de Cuba, que esto es para ustedes también, para que ustedes vean que cuando nosotros decimos aquí en nuestro programa, de favor se lo pedimos que no le presten un peso más a una dictadura, que no se lo presten. No es porque queramos joder al pueblo cubano, es porque no queremos que jodan al pueblo cubano y que tampoco endeuden al pueblo cubano y a generaciones del pueblo cubano. Y aquí empieza el reclamo al Banco Nacional de Cuba, que aparentemente le pidió un dinero bajo unas cosas de cuentas, qué sé yo, cosas que se firman. También están demandando a la República de Cuba como garantía, porque la República de Cuba utilizó al Banco Nacional aparentemente y como garantía le dijo, oye, mira, nosotros somos como garantía, ¿verdad? Que fue puesto como garantía de dicha deuda. Miren el reclamo. Todo esto empezó el 13 de junio del 2019. Empezó todo esto, ¿verdad? Pero es importante que ustedes vean cuándo fue que empezó todo esto. Miren la fecha. 30
de enero de 1984. Estamos hablando de casi 40 años. Estas personas, la Embajada de Cuba, el Banco Nacional de Cuba, fue a esta empresa que se llama CRF Limit, lo que sea, y le pidió dinero a estas personas, ¿verdad? Y aquí vemos la firma, y aquí vemos los partners, y aquí vemos todo. Pero lo más interesante es lo que les voy a enseñar ahora, que es ese cuadrito que ustedes van a ver ahí ahora mismo. Miren este cuadrito que ustedes van a ver ahí ahora mismo. Ustedes lo que ven ahí es el tipo de deuda que se le pidió a Leonid Depp y a ABI Depp. Bueno, resulta que el principal de la deuda, lo que Fidel Castro, la dictadura de los Castro, le pidió en 1984, fueron 11.500.000 y tantos libras esterlinas. Se le pidieron 11 millones. Para el que no sepa, en 1984, la libra esterlina, por supuesto, valía más que lo que vale ahora. Me puse a buscar, porque yo cuando le voy a dar una información se la busco completo, y puse un conversor oficial de cuánto podría ser 11 millones de libras esterlinas al cambio actual. 11 millones de libras esterlinas en 1984. Ahora mismo, en el 2022, significa 33 millones y tantos de libras esterlinas. Es que casi triplica el valor de lo que se pidió en 1984. Todo esto, si lo multiplicas a cuánto está el dólar americano, porque la libra esterlina vale más que el dólar americano, pues se monta, qué sé yo, cerca de 40 millones de dólares. Y ustedes me dicen, Darwin, pero eso es, bueno, no es mucho, no, pero esto es una deuda. Estoy mostrando alguien que está haciendo un reclamo. Estoy hablando que hay más de 7 reclamos. Este es uno, por ponerle un ejemplo nada más a todo esto, y el por qué nosotros le pedimos que ninguna institución financiera internacional le preste dinero en Cuba para que no nos endeude a nosotros. Ahora mismo, escuchen esto, pueblo de Cuba, si la dictadura se cae, en estos momentos se cayó la dictadura, todos estamos felices. Bueno, esta deuda que ustedes están viendo en pantalla, ¿quién ustedes creen que la va a pagar? ¿Los descarados estos? Fidel Castro, que se comió toda la langosta y todos los mejores vinos, y su familia vivieron como si fueran jeques o reyes dentro de la isla de Cuba. Vamos a tener que pagar nosotros. Tenemos que trabajar para poder pagar esta deuda que salió en 1984 y que se está presentando una reclama ahora mismo en la justicia de Londres. Pero quiero que se fijen en un pequeño detalle ahora mismo. Esto que ustedes ven ahí, intereses acumulados, pidieron 11 millones de dólares y en el 2020 tenían intereses acumulados de 41 millones de dólares. Serían a valor de mercado ahora mismo, serían 120 millones de libras esterlinas. Le debe la dictadura de los Castro a nombre del gobierno cubano, según dicen estos papeles. Caballero, casi 40 años de un dinero pedido y que ahora es que sale todo esto a la luz pública. Y nadie lo sabía. ¿Ustedes saben por qué, pueblo de Cuba, nadie lo sabía? Le voy a explicar por qué nadie sabía esto. Nadie sabía esto porque nosotros no tenemos auditorías y los poderes dentro de la isla de Cuba no están separados. Es decir, que ahora mismo, pueblo de Cuba, escúcheme, usted que está en las calles ahora mismo usted no tiene corriente, no tiene comida, no tiene casa, no tiene transporte y no tiene nada. Y además de todo eso, estás endeudado con estas empresas por culpa de Fidel Castro Ruz. ¿Y usted tiene culpa de eso? Sí tiene culpa de eso. ¿Tú sabes por qué lo digo? Por lo de Cuba. Y todas las personas que dijeron viva Fidel y viva esto y van al 1 de mayo y todo eso, todos tenemos culpa porque todos apoyamos el descaro de la dictadura de los Castro. Y por eso esto que ustedes están viendo es para echarle gasolina a lo que está ocurriendo dentro de la isla de Cuba ahora mismo. Usted está viviendo en miseria y está endeudado. La pregunta es si dentro de 5 años, si la dictadura de los Castro no se ha caído, usted quiere continuar viviendo en miseria y seguir más endeudado.
y endeudar a tu nieto, y endeudar a tu bisnieto y por ahí para allá. Tenemos que hacer conciencia de esto que está pasando aquí ahora mismo. Y Londres, Inglaterra y todo esto, recuerden que Canadá es una colonia, por eso nosotros no tenemos presidente, por eso tenemos que jurar lealtad a la reina Isabel de Inglaterra. Y por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, si sacan la cuenta, le pueden decir a los canadienses, mira, usted no puede mandar más un turista para dentro de la isla de Cuba hasta que no nos paguen todas estas deudas que nos deben a nosotros. Desde 1984, señoras y señores. ¿Hasta cuándo vamos a permitir todo esto? Por eso, pueblo de Cuba, usted que me está viendo, cuando nosotros decimos que sí, el embargo se tiene que mantener, no es para joderle a usted, es para evitar que endeuden nuestras futuras generaciones y que se expandan este cáncer que tenemos en La Habana ahora mismo y que lo está logrando. Miren los Estados Unidos como están ahora mismo. Y me puse a buscar varias cosas más y encontré otra cosa que me pareció sumamente interesante. Encontré este documento que ustedes van a ver aquí ahora en pantalla. Esto fue en 1986. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 1986 hizo un estudio de Cuba específicamente. Cuba y la evolución económica en el decenio de 1974 y 1984. Un avance de investigación. Recuerden fecha. ¿Cuándo fue que se pidió el dinero? En 1984. Pues mire, esto tiene mucho que ver con todo esto. Y ahí me puse a buscar varios rangos, varias cosas que explicaban muy bien. Bueno, resulta que en 1984 casualmente apareció en la industria, apareció este número que ustedes ven ahí, ubicando a Cuba como uno de los países mejores que había en toda Latinoamérica y en todo esto. Estamos hablando de 1984, ¿ok? A mí me gusta todo esto. Miren el numerito que apareció en la industria ahí que ustedes pueden ver. Específicamente en la industria, exactamente. Quiere decir, creo yo, porque para mí las casualidades no son sospechas, que el dictador Fidel Castro, que era inteligente en la propaganda, dijo, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que hacer algo. Pidieron un dinero, lo montaron en una industria que no iba a producir nada y al final Cuba salió como uno de los países más avanzados de todo esto de lo que le estoy hablando ahora mismo. Se metieron el dinero hasta atrás y nosotros somos los que vamos a tener que pagar todo esto, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, le pedimos a toda la comunidad internacional de que no le presten un peso más a la dictadura de los Castros. Se lo pedimos de favor, porque se los están robando todo. Y al final están endeudando las generaciones de nosotros. ¿Por qué? Porque en Cuba, si hay algo que se sobra, se llama la corrupción.